Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar con la clase. Ya les di 8 minutos para los demás que pudieran entrar. Ya entraron. Sí. Bien, semana número 3 de matemática. Bien, fíjense bien, para estas semanas, este es el tema más complejo de las 3 semanas que llevamos. Es más complejo, pero a la vez es más corto el procedimiento. Entonces necesito que pongan la mayor atención posible. Y de hecho es bastante corta la clase. Solo son como 8 páginas, pero sí tienen que estar bien concentrados para saber cómo hacer. Solo déjenme abrir el documento. Bien, entonces aquí lo tenemos. Eh, Funciones logarítmicas y funciones exponenciales. Ese es el tema para la clase de hoy. Esos son los dos temas que vamos a ver. Bien, dentro del contenido están las funciones exponenciales como tal. También está las propiedades de las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas y las leyes de los logaritmos. En cuanto a las leyes, no vamos a profundizar mucho, ya que esas ustedes tienen que estudiar, pero yo se las voy a, más o menos les voy a decir ahí que cómo son y todo, vamos a tratar de ver.
Solo permítame. Bien, estas preguntas que siempre le tienen ustedes aquí, esas preguntas las tienen que resolver. Son previas a la clase, por eso dice saberes previos. Son cosas que ustedes tienen que dedicarse a buscar antes de la clase. Entonces, no solo en matemáticas, en todas las clases. Voy a agarrar de costumbre de preguntarles a cada uno antes de iniciar cada semana las respuestas que tienen acá, para ver si tocan los libros después de las clases o solamente en el momento que estamos en clase. Bien, y pasamos a funciones exponenciales. Entonces, subrayen esta parte. Una función exponencial es toda aquella que se puede escribir de la forma. Subrayen esto y esta otra pequeña parte de acá. Eso. Esas son las formas en las que se puede escribir una función exponencial. Por eso la van a ustedes a identificar. Si se fijan, a diferencia de las otras funciones, la además tenían la X aquí junto a la A. Esta tiene la X como exponente. Entonces no la tiene en la misma forma que las otras funciones. Bien, en cuanto a las propiedades de las funciones exponenciales, para toda función, bueno, aquí tenemos algo más. Dice que A es un número real mayor que 0. Puede ser cualquier número, pero tiene que ser mayor que 0. Y distinto de X, distinto de 1 y X es la variable que puede tener cualquier valor real. Entonces, las propiedades de las funciones exponenciales son las siguientes. Para toda función exponencial se cumplen las siguientes propiedades generales. Estas propiedades, subrayenlas. Esto es importantísimo que las sepan utilizar y que se las sepan. La función exponencial evaluada en 0 es siempre igual a 1. Escuchen bien. Repito, la función exponencial evaluada en 0 siempre va a ser igual a 1. Fíjense bien, aquí A puede ser cualquier número mayor que 0. Y aquí estaría X en esta función. Miren, acá está. Si se fijan, esta función, esto es lo mismo que lo que tenemos acá. Solo que en lugar de AX a la X, ya le pusieron a la 0 para empezar a evaluar. Cualquier, escuchen bien, si es posible, escríbanlo. Busquen un lápiz, les voy a dar tiempo, busquen un lápiz para que lo escriban a la par de esto. Vayan buscando el lápiz, les voy a dar tiempo. Mientras yo trato de escribir, a ver si me deja escribir esto. Bien, ¿ya tienen el cuaderno? Sí, ya. Bien, entonces escriban lo siguiente, lo que les voy a dictar. Cualquier número o variable, cualquier número o variable elevado a la 0, cualquier número o variable elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, cualquier número o variable elevada a la 0 será siempre igual a 1. Bueno, escribirlo a 1. Bien, entonces aquí queda claro. Bien, entonces queda claro. Si yo tengo, por ejemplo, 20 a la 0, me va a dar 1. Si yo tengo 1000 a la 0, me va a dar 1. Si yo tengo
5 billones a la 0 me va a dar 1. Entonces, siempre es igual a 1. Cuando está elevado a la 0. Conste que esto es lo que nos da ese 1 cuando está elevado a la 0. Bien, ahora vamos a ver cuando una función esté evaluada en 1. Cuando una función está evaluada en 1, la función exponencial evaluada en 1 siempre es, bueno, en 1 es siempre igual a la base. Aquí es lo contrario. ¿Qué quiere decir aquí? Que si yo tengo una función elevada a la 1, el resultado de esa función va a ser igual a la misma variable que ya tenía afuera. Por ejemplo, si yo tengo 10 a la 1, va a ser igual a 10. Si yo tengo 1000 a la 1, va a ser igual a 1000. Si yo tuviera x a la 1, va a ser igual a x. Entonces, no importa lo que tengan acá como base, pero si está elevado a la 1, siempre va a ser igual a la base. Entonces, subrayen esa parte también. Y se aprenden de memoria esas cosas, jóvenes, que esas son cosas, miren, estas cositas así son perfectas para poner en verdadero y falso y perfectas para que ustedes las usen en examen. Entonces, si no se aprendieron estas propiedades, no, la parte teórica tal vez por chiripa, pero en la parte práctica no van a avanzar. Entonces, apréndanse esas propiedades. Bien, luego tenemos por último la función exponencial evaluada en un número negativo es igual a la división de 1 entre la misma función exponencial, pero con exponente negativo, perdón, positivo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Vaya, por ejemplo aquí, voy a tratar de acercar un poquito más para que lo puedan ver. Fíjense bien, esto es a elevado a negativo 1. Como está elevado a un número negativo, aquí está, negativo, perdón, negativo x, que x puede ser cualquier número. Entonces, el resultado de eso se escribe como un 1, que siempre va a ir ese 1 ahí arriba, y aquí vamos a colocar la misma expresión, pero sin ese signo negativo. ¿Queda claro? Profe, y si hay un 2 donde están los paréntesis, también se tiene que escribir el 2 también en el otro lado, ¿verdad? Aquí en esta parte, Sí. sí, ahí se escribiría, pero acá. Es que este 1 es el que dice, prácticamente nos está diciendo que esa x vale 1. Esa x vale 1. Entonces, la idea que quiero que tomen es que cuando tienen una expresión así, con un exponente negativo, es la misma expresión, pero con un 1 encima. Ese 1 siempre va a ir encima, que es este. Y se copia la mismita función, pero sin ese signo negativo. Ese signo negativo lo que hace es mover esto, hacer esto. O sea, hacer que cambie de orden. Si ustedes recuerdan, yo alguna vez les enseñé que cuando tienen una división de fracciones y solamente tenía un número entero, por ejemplo, voy a pasar para aquí para que lo puedan ver. Yo una vez les enseñé que si tenían, por ejemplo, 1 más 1/2, esto ustedes lo podían hacer de la siguiente forma. A ese 1 se le agregaba un 1 abajo. A ese 1 se le agregaba un 1 abajo. Y se copiaba la otra fracción para poder sumar dos fracciones. Entonces, exactamente es lo mismo, solo que si se fijan, como es positivo, se coloca el 1 abajo. Pero como tiene un exponente negativo en el ejercicio que estamos haciendo, el número que tenemos aquí, bueno, voy a hacerlo con un 2, para que lo vean más claro. Ahí. Se le coloca un 1 abajo, porque no tiene ningún exponente negativo.
Pero si tuviera un exponente negativo, se colocara este número 2 en la parte de abajo y arriba quedaría un 1, ese mismo 1. Entonces lo mismo pasa en estos ejercicios que estamos haciendo acá, o más bien en esa propiedad. Bien, ahora fíjense bien. Ahora vamos a ver las propiedades para graficar funciones exponenciales. Dice que si la base es un número entre 0 y 1, sin incluirlos, la gráfica será decreciente. Y si la base es un número mayor que 1, la gráfica será creciente. Subrayen todo eso que acabo de leer. Subrayen. Esa es pregunta de examen, pero fija. Jóvenes, y este examen de esta clase es presencial, no es virtual. Desde ahorita les voy avisando. Es presencial. El examen, la duración del examen va a ser de 2 horas. O sea, van a tener 2 horas para realizarlo en el aula. En el caso de los de Talanga, creo que no hay ni uno. A ver. ¿Dónde está? Bueno, después de los de Talanga. Pero igual, va a ser presencial para todos. Entonces, esto quiere decir que si la base está entre 0 y 1, la función va a ir de esta forma. Y si la base es mayor que 1, va a ir de esta otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Bien, aquí entonces, cuando digo que está entre 0 y 1, díganme números que están entre 0 y 1. ¿Cuál? Un número entre 0 y 1. El 2. No, el 2 está entre 1 y 3. Un número entre 0 y 1. No. ¿Cuál? 0.5. 0.5. Araceli, 0.5. correcto. Araceli, dígame otro. 0.2 también. Correcto. Derek, ahora dígame usted otro. 0.4. Correcto. Bien, ¿por qué les pregunto? Quiero ver cómo andan. Que ustedes no piensen que solo entre 0 y 1. Bueno, las respuestas que me dieron están totalmente correctas, pero hay infinitos números entre 0 y 1. Hay infinitos números sin tocar el 0 y sin tocar el 1. Por ejemplo, podría estar un tercio, un cuarto, un quinto, un cienavo, un milavo. O sea, hay una cantidad enorme de números aquí. No se limiten solamente a pensar en números de 0, 1, 2, 3. No, aquí hay un montón de números como fracciones y como decimales, que es lo mismo, solamente la forma de verlos. Entonces, fíjense bien. ¿Cuándo vamos a decir que una función es decreciente? Cuando está una gráfica de esta forma. También por la gráfica la pueden identificar. Fíjense bien, ustedes hacen como una línea uniendo esta punta y esta punta. ¿Cómo queda inclinada? Para acá va. Así como por donde estoy moviendo el mouse. Entonces, al quedar inclinada para ese lugar, ahí nos está diciendo prácticamente, bueno, mírenme, voy a hacer una línea aquí. Miren, cuando quede inclinada de esa forma, ahí es cuando una función es decreciente. Pero si la función está inclinada para el otro lado, siempre va a estar como para abajo, pero fíjense bien, es como que vaya hacia la derecha y aquí es como que vaya hacia la izquierda. Imagínense una flechita aquí en la punta y otra flechita aquí en la punta de la línea. Entonces una va para la derecha y una va para la izquierda. La que va para la izquierda es decreciente, o sea que va en lugar de creciendo, va haciendo lo contrario. Y la de la derecha es creciente, que esa sí significa que va creciendo. ¿Queda claro así a simple vista cuál es creciente y cuál es decreciente? Sí. Bien. Dice, note que la gráfica intersecta al eje Y en Y igual a 1. O sea, en este punto.
Esto es y igual a 1. Ya que cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Y también que la gráfica nunca intersecta el eje X, ya que este es una asíntota horizontal. Luego vamos a ver lo de la asíntota. El dominio de una función exponencial son todos los números reales. Escuchen bien, jóvenes. El dominio de una función exponencial es todos los números reales. Subrayen esto. Subrayen. Esas son otras preguntas de exámenes. ¿Y cómo se escribe? Se puede escribir de esta forma. Desde menos infinito a más infinito. O una R, que significa los reales. Y el rango se obtiene con la gráfica de cada función, observando el recorrido que tiene esta a lo largo del eje Y. Para graficar una función exponencial, se evalúa la función con valores de X. Se recomienda utilizar -1, 0 y 1. Recuerden bien, esos son los que le recomiendan utilizar. Y se crea una tabla de valores para tener una idea por dónde pasa la gráfica. Y aquí está la tabla de valores. Esta tabla ya la hemos hecho en los ejercicios anteriores. Entonces aquí lo mismo, se va a realizar esa tabla. Al realizar esa tabla, vamos a ir sacando valores con estos números y el resultado va a ser los que estén acá. Entonces vamos a resolver esa para que la puedan ver. Necesito que, bueno, aquí creo que lo puedo copiar. Bien, esta es la función, entonces tenemos que f de x es igual a 3 a la x. F de x es igual a 3 a la x. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a hacer la tabla de valores. Esa tabla de valores que tanto hemos estado haciendo, la van a seguir haciendo. A ver. ¿Se acuerdan los números? Bueno, están viendo el libro. Voy a hacerlo yo porque están viendo el libro. Pero siempre tienen que tener en cuenta los números que les dicen, que era -1, 0 y 1. Esos son los números recomendados. -1, 0 y 1. Bien, entonces ahora voy a empezar a evaluar. Para los que no han entrado a las otras clases, evaluar es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, f de x es igual a 3 a la x. Copio primero lo normal, la función que teníamos. 3 a la x. Solo déjenme hacer un poco más. Bien, cuando evaluamos voy a ponerle aquí, evaluando, es cuando en lugar de colocar esa x, yo coloco el número que tengo aquí en la tabla de valores. Entonces ya no sería f de x, sería f de -1, porque es el número que tengo acá. Evaluando eso, me quedaría el 3 elevado a la -1. 3 elevado a la -1. Correcto, ¿va? ¿Está en el libro? Bien, así está en el libro. Entonces, evaluando eso, aplicamos lo que yo les decía hace poco. Cuando tienen una función elevada a un número negativo, es como invertir la función. Le vamos a llamar así, es como invertir la función. Entonces me va a quedar aquí igual a
arriba siempre va a ir un 1 y aquí abajo va a ir la misma función pero con el signo positivo. Entonces sería 3 a la 1. Y copiando aquí igual, me va a quedar ese 1, siempre queda arriba, ya que no lo estamos tocando. Y abajo sería 3 a la 1. ¿Cuánto da 3 a la 1? Vamos a irnos aquí. 3. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver, ¿alguien que me lea? La función exponencial evaluada es 1, siempre será la base. Bueno, Es un tercio, ¿verdad, profe? ah, Un tercio, ¿eh? correcto, es un tercio. Da igual a la base por la propiedad que ya tenemos. Entonces, en Y aquí es un tercio. Bien, ahora vamos a evaluar en 0. Vamos a evaluar en 0 ahora. Entonces, aquí copiamos f de 0. Eso sería igual a 3 a la... ¿3 a la cuánto? 3 a la 0. Entonces, evaluando, nos quedaría f de 0 es igual a... Bueno, aquí copié 2 veces lo mismo, pero por la costumbre f de 0 es igual a 3 a la 0. Aquí en la primera es f de x. F de x y f de x. Bien. Entonces, una vez teniendo eso, lo evaluamos y nos va a quedar, esto nos va a quedar igual a, ¿cuánto es un número elevado a la 0? 1. Correcto. Y aquí lo tenemos. Léame esto, Derek. Derek. La función exponencial evaluada en el 0 es siempre igual a 1. Correcto. Por eso, esta función, por eso da 1, así como dijo Kelly. Entonces, 3 a la 0, cualquier número a la 0 va a ser igual a 1. Ahí está. Entonces ya tenemos que esto va a dar 1. Y por último tenemos el evaluada en 1. Entonces, de nuevo vuelvo a copiar f de x. F de x es igual f de x es igual a 3 a la x. Y evaluando en 1 nos va a quedar de la siguiente forma. Sería 3 a la 1. Bien, evaluando eso, ¿cuánto es 3 a la 1? 3. Correcto, es 3. ¿Pero por qué es 3? ¿Alguien que me diga? ¿Por qué es 3? Porque la función exponencial evaluada a un número negativo siempre es igual a la división. No.
Miren, aquí está. Vamos a ver cuánto eso es. Sí. ¿Qué dice ahí? Profe, es que yo le dije. Si usted está leyendo esta otra, es esta. La función exponencial evaluada en 1 es siempre igual a la base. Entonces nos va a dar aquí un 3. Y bien, ahí ya tenemos los puntos para graficar. Esos son los puntos. Bien, no voy a hacer la gráfica porque el libro ya se las da hecha. Vamos a ver, por acá está. Ahí está la gráfica. Entonces fíjense bien cómo se grafica Derek y Araceli y Kelly. Se toma el punto X y el punto Y. El punto X es -1. Recuerden, las X son las que van de izquierda a derecha. Entonces, -1 en X es este, más o menos, este. Acá. Y, bueno, aquí voy a hacer un punto, ahí. Y 1/3 de Y, si ustedes lo ponen en la calculadora, es 1 entre 3. ¿Cuánto es eso? 0.33. En Y, conste, en Y. Entonces, aquí es 1 en Y es 0.33. Entonces, es por aquí. Es ahí. ¿Y cómo se grafica? Por los que no han entrado. Vamos a ver si me deja. ¿Cómo se grafica? Bien, se hacen puntitos para arriba, por ejemplo, para acá, y esta línea de puntitos hacia la izquierda. Y en el lugar donde se unen esas dos líneas, ese es el punto. Ese es el punto donde ustedes van a colocar un punto de verdad. Estos otros puntos que yo hice aquí solamente son de referencia. Solamente son de referencia. No son puntos que ustedes tienen que graficar. El punto a graficar en realidad es este, donde está el puntito negro. Ese. Ahora, ¿cuándo se grafica 0 y 1? Buscamos 0 en X. En X aquí es -1 y aquí es 1. ¿Cuál es el 0? Bueno, este es el 0 en X. Ese es el 0 en X. Y buscamos en Y el punto 1, que es este otro. Entonces, si se fijan, 0 en X es justo aquí en el centro. O sea, es esta parte de acá, 0 en X. Y en 1 es aquí. Entonces, como 0 en X está en el mismo eje Y, solamente se grafica de un solo el punto 1. Acá. Y por último, para graficar el 1, 3, es el 1 en X, que es este. Y el 3 en Y. Entonces, 1, 2, 3. 3 en Y. Aquí se hace el otro punto. Y luego se unen con líneas rectas. Y justo aquí es donde los dos puntos se reúnen. Entonces ahí se coloca el punto. Y luego solamente se traza la curva. No necesariamente son líneas. A veces sí, a veces puede ser una línea recta, pero la mayor parte de los casos son curvas. Es todo depende de las funciones. Esa es otra pregunta que puede venir en examen, que cuando la función se va a graficar con curva o con línea. Así que estudien bien esa parte teórica. Aquí, fíjense bien esta gráfica. Ahora tenemos que ver si es creciente o decreciente. Yo ahora les hice un ejemplo y les dije cuándo quedaba apuntando hacia la derecha. Miren, apuntando hacia la derecha, hacia arriba. Entonces, ¿eso es creciente o decreciente? Si nos vamos para acá arriba. Creciente. Correcto, es creciente. Entonces, esa función es creciente. Voy a quitar eso. Bien. Aquí tenemos luego el dominio. El dominio, yo le dije ahora que eran los reales. No hay necesidad que me escriban todo esto, pero por si no se acuerdan, pueden escribir esto. O pueden escribir los reales. El dominio, escúchenme, solo el dominio. El dominio para esa función son todos los números reales. Ahora, el rango. El rango va desde el punto
de la asíntota, del lugar donde no toca la gráfica. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Bueno, tienen que buscar valores prohibidos de esa, de esa gráfica como tal. Por ejemplo, aquí en esta parte nos da un tercio, entonces un tercio sí es graficable, pero la gráfica no toca el cero, no toca el cero. Entonces el dominio va desde el cero hacia arriba, o sea, desde esta parte, desde este eje para arriba. Si se fijan aquí, se va haciendo. ¿Cómo pueden sacar ese dominio? Tienen que buscar bastantes puntos. Por ejemplo, buscaron el punto en -1. Entonces tienen que buscar puntos más pequeños todavía. Aquí la gráfica se acercaba a un tercio. Entonces busquen un número más pequeño todavía, como negativo 0 punto y algo, y van a ver que la gráfica va bajando más, pero sin tocar el cero. Recuerden, 0 es diferente a 0.1. 0 es diferente a 0.01, por ejemplo. Bien, tenemos el ejemplo 2, pero ahorita se nos va a cortar la clase, entonces vuélvanse a conectar. Voy a cortarla de un solo. Conéctense rápido.